El 13 de abril de 2024, Irán llevó a cabo un gran ataque militar contra Israel. Esa noche, cientos de drones y misiles del ejército iraní surcaron los cielos y penetraron el espacio aéreo enemigo, siendo la mayoría de ellos interceptados por el sistema de defensa israelí sin alcanzar sus objetivos. A pesar de ello, es un hecho que nos encontramos ante un gran rumor de guerra que podría comenzar en cualquier momento. Y según indican muchos estudiosos de la Biblia, esta no sería una guerra cualquiera, sino el cumplimiento de una profecía bíblica del Antiguo Testamento que habla sobre la guerra de Gog y Magog, la cual también es mencionada por el apóstol Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis. Por ello, en el video de hoy voy a explicarte de manera muy sencilla todo lo que está ocurriendo y voy a mostrarte por qué. En esta ocasión, tú y yo necesitamos estar atentos, ya que podríamos estar ante una profecía relacionada con el regreso de Jesús. Pero antes de empezar, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones porque todos los días quiero ayudarte a entender la Biblia de una manera sencilla y acompañarte en tu camino con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. A medida que los misiles y drones iraníes volaban hacia Israel, surgía en el mundo una nueva ola de tensión e incertidumbre respecto a un nuevo enfrentamiento en el Medio Oriente, esta vez involucrando a dos de las mayores potencias militares de la región. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Irán atacó a Israel? Primero, hay que recordar que estos dos países han estado en conflicto durante muchos años, aunque no habían librado guerra directa hasta el 13 de abril, cuando Irán respondió a un presunto ataque israelí al consulado iraní en Damasco, Siria, unos días antes. En total, alrededor de 170 drones y más de 120 misiles fueron lanzados en un ataque aéreo contra Israel. Sin embargo, el 99% de ellos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Israel y sus aliados, y no hubo mayores daños ni víctimas mortales. Pero aún así, la situación sigue tensa entre los países y las decisiones que el gabinete de guerra de Israel tome en los próximos días podrían cambiar el rumbo de la humanidad entera. Y esto no es una exageración, hermanos. Esto se debe a que los miembros de este órgano exigen que Israel haga pagar a Irán por lo que ha hecho, y ya están exigiendo una decisión firme del primer ministro y líder israelí, Benjamín Netanyahu. Y es posible que te estés preguntando ahora, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con la guerra de Gog y Magog en la Biblia? Bueno, hermanos, primero vamos a entender de qué se trata esta profecía. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, el profeta tuvo una visión donde naciones lideradas por un hombre llamado Gog, del territorio de Magog, se unen para atacar a Israel. En esta visión, el profeta ve a Gog siendo arrastrado por las quijadas hacia el liderazgo de esta alianza de naciones que incluyen a Persia, que hoy es Irán, Cushe, Put, que son Sidón y Libia, Gomer y Bet-Togarma, regiones que actualmente forman parte de Turquía y regiones que hacen frontera con Rusia. Y la profecía también dice que estas naciones atacarán a Israel, pensando que es una tierra débil y desprotegida cuyo pueblo ha vuelto a reunirse en sus montañas después de muchos años viviendo en otras naciones, exactamente como ocurrió a partir de 1948, cuando la ONU aprobó la creación del Estado de Israel, lo que hizo que esa tierra y ese pueblo fueran reconocidos mundialmente como una nación. Desde entonces, Israel ha sufrido numerosos ataques de países vecinos, incluidos extremistas palestinos, que no reconocen su independencia, pero nunca en la historia de la humanidad, Israel había sido atacado directamente por Irán. Y en la secuencia de la profecía de Ezequiel, vemos que cuando Gog finalmente invade a Israel, Dios expresa su furia y entra en acción. Derrama su ira sobre esa tierra, incluyendo terremotos, pánico entre los ejércitos enemigos, enfermedades, lluvia de azufre y juicio por espada, mostrando que Él es el Señor de la nación de Israel. Y la profecía no termina ahí. Dios utiliza al profeta Ezequiel para describir cómo será el terrible final de Gog y sus aliados. La derrota será tan grande que incluso las aves y los animales salvajes serán llamados para devorar los cadáveres, y las armas dejadas por los ejércitos derrotados serán utilizadas por Israel durante 7 años. Además, todos los cuerpos de los enemigos muertos serán enterrados en Israel, en una fosa llamada Valle de los Viajeros, al este del Mar Muerto, para limpiar la tierra.
Todo esto tomará 7 meses para completarse. Por último, el Señor llevará a cabo una restauración espiritual en Israel y todos sabrán que Él es su Dios. Y aún así, la duda puede persistir. ¿Qué tiene que ver una profecía de 2600 años atrás con el mundo de hoy? Sucede, hermanos, que, como dije al principio, esta es la primera vez que Irán, la antigua Persia, lleva a cabo un ataque directo contra Israel. Y esto es tan significativo que, si Israel realmente responde a los ataques que ha sufrido, es muy probable que países aliados de Irán, como Rusia, se unan a esta guerra. Y aquí radica el peligro porque, según algunos pastores estudiosos, afirman que Magog sería Rusia y que sería quien lideraría este ataque contra Israel. Es decir, hermanos, si la profecía de Ezequiel realmente se estuviera cumpliendo en este momento, el mundo sería testigo de una guerra pocas veces vista en la historia de la humanidad. Y Jesús ya nos advirtió que esto sucedería. En el capítulo 24 de Mateo, les dijo lo siguiente a sus discípulos cuando le preguntaron sobre los eventos que marcarían su regreso y el fin de los tiempos. Y oiréis guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Pero ten en cuenta que Jesús dijo, aún no será el fin. Israel será atacada, pero Dios la honrará. Y más guerras deben ocurrir. ¿Y qué debes hacer frente a todo esto? Entrega tu vida a Jesús, porque no sabemos qué deparará el futuro. Puede ser que el fin de los tiempos y el arrebatamiento no ocurran en los próximos años, pero ¿quién garantiza que estaremos vivos por la mañana? Y hablando del fin de los tiempos, el Apocalipsis capítulo 20 hace referencia a Gog y Magog, pero esa profecía del apóstol Juan, que fue entregada por Dios cuando él fue arrebatado mientras estaba en la isla de Patmos, no tiene nada que ver con la profecía de Ezequiel. La profecía de Juan habla de un tiempo futuro, 1000 años después del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Veamos qué dice la Biblia. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Después de los 7 años de la gran tribulación, Jesús regresará a la tierra, destruirá al anticristo y al falso profeta, y encarcelará a Satanás por 1000 años. Luego establecerá su reino aquí y nosotros, los cristianos, reinaremos junto con él. Sin embargo, después de este periodo, Satanás será liberado y engañará a las naciones llamadas Gog y Magog, que se reunirán en los montes y rodearán la ciudad santa, que probablemente será la Nueva Jerusalén, donde todos viviremos con Cristo para intentar un último ataque. Pero el Señor hará caer fuego del cielo y los derrotará por última vez, lanzando a Satanás al infierno de una vez por todas. Entonces, los muertos que no sirvieron a Cristo serán juzgados según sus obras. Y una duda que muchos cristianos tienen es sobre esta última batalla. La gente suele pensar que es la batalla de Armagedón, pero no lo es. En realidad, el Armagedón está descrito en Apocalipsis capítulo 16 y es parte de la 7ª copa de la 7ª ira de Dios que fue derramada sobre la tierra. Es el enfrentamiento final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del anticristo, marcando un momento decisivo antes del regreso de Jesús. Por otro lado, Gog y Magog ocurrirán después de su regreso. Lee conmigo lo que dice la Biblia. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Frente al ataque de Irán a Israel, esta posible conexión que esta guerra puede tener con la profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39 y todo lo demás que hemos estado viendo en el mundo últimamente, es muy importante recordar que, además de prestar atención a las señales de los tiempos, debemos permanecer firmes con Jesús y predicar el Evangelio a nuestros amigos y familiares siempre que sea posible. Aunque todo lo que está sucediendo hoy pueda ser el comienzo de los dolores, como dijo Jesús, necesitamos tener buen ánimo y no perder la fe,
porque solo así podremos mostrar a las personas que hay esperanza. Amén. Después de todo, Cristo está vivo y Dios está en control de todo. Entonces, hermanos, no sirve de nada simplemente mirar la televisión, internet, buscando señales del fin de los tiempos. Necesitas mirar dentro de ti mismo y ver cómo puedes obedecer la palabra de Dios, porque eso es lo que te fortalecerá y te mantendrá firme en el camino del Señor para no ser engañado, ¿de acuerdo? Mientras percibimos rumores de guerras y posibles señales de los tiempos, lo más importante es cómo estamos viviendo nuestro día a día con Dios y cómo estamos ayudando a otros a recibir la salvación eterna. Nuestro papel es ser luz en la oscuridad, dando un buen testimonio, promoviendo paz, esperanza y amor en un mundo lleno de problemas. Amén. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con el mayor número de personas. Vamos a difundir la palabra de Dios juntos. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.